Hola, bienvenidos de nuevo a El Carrete del Crimen. Para el video de hoy, vamos a hablar de un asesino serial de Gales que sembró el terror en comunidades galesas que normalmente son conocidas por su seguridad, hermosas playas, lagos y montañas. El caso de hoy trata sobre un delincuente que, debido a su característica camisa y corbata negras, llegó a ser conocido como el Hombre de Negro. Para comenzar hoy, regresamos al norte de Gales en la década de los 90. En septiembre de 1995, la policía acudió a la casa de Enrique Roberts, un jubilado de 56 años y ex trabajador ferroviario. Enrique, quien era algo solitario, vivía en una granja aislada en Cagaliog, en la isla de Anglesey. Su cuerpo había sido encontrado boca abajo en la entrada de su casa. La autopsia reveló que Enrique fue brutalmente apuñalado hasta morir con lo que parecía un cuchillo doméstico de 5 pulgadas. Recibió 13 puñaladas en la espalda y 14 en el frente de su cuerpo. Cuando encontraron su cuerpo, los pantalones de Enrique habían sido bajados y tenía una herida de arma blanca en cada glúteo. Sin embargo, no había evidencia de que hubiera sido agredido sexualmente. Un equipo de alrededor de 60 agentes de policía y expertos forenses fue convocado para trabajar en el caso y examinar la escena. Se realizó una búsqueda exhaustiva en la zona, incluyendo buzos de la policía que buscaron en el arroyo cerca de la casa de Enrique, pero no se pudo encontrar el arma homicida. No se sabía mucho sobre Enrique. Generalmente era una persona reservada, posiblemente porque era homosexual, en una época en la que había muy poca aceptación de esto. No tenía familia en la zona, así que la policía no pudo determinar si algo había sido robado de la casa y no se pudo establecer un motivo claro para el asesinato. A principios de octubre, la policía ya tenía una idea de los movimientos de Enrique en los días previos a su muerte. La última vez que se le vio fue el martes 26 de septiembre parado en la entrada de su casa. Por esos días y en los días siguientes se vieron algunos vehículos en su casa, especialmente un auto blanco pequeño que estuvo estacionado en su entrada. La policía quería localizar al dueño de este auto y el 4 de octubre de 1995, un hombre de 21 años fue arrestado en Pontypridd en relación con el asesinato de Enrique. Parecía que el caso estaba a punto de resolverse, pero después de 71 horas bajo custodia policial, el hombre fue liberado sin cargos. La investigación continuó. Sin embargo, en la época anterior a las cámaras de seguridad y con menos avances tecnológicos en la resolución de crímenes, el progreso fue lento. Ese noviembre ocurrió otro asesinato. La mañana del 30 de noviembre de 1995, el cuerpo de Keith Randalls, de 49 años, fue descubierto en el sitio de repavimentación de carreteras en Anglesey, donde había estado trabajando. Él también había sido brutalmente apuñalado hasta la muerte. Keith, quien era de Burton en Chester, trabajaba solo como vigilante nocturno y había estado viviendo en una caravana en el sitio durante aproximadamente 8 semanas. Era un padre divorciado y también abuelo, y se estableció que su hija Lisa tuvo una conversación telefónica con él alrededor de las 9 de la noche, la víspera de que encontraran su cuerpo. Ella comentó que su padre estaba animado y esperaba volver a casa para Navidad. Keith le dijo que planeaba salir a comprar pescado con papas fritas para la cena, un hombre que coincidía con su descripción. Vieron a Keith en una tienda de pescado con papas fritas en el valle, a 15 minutos en auto entre las 9:15 y 9:45. Esa noche, Keith murió por múltiples heridas de arma blanca causadas por un cuchillo, que medía aproximadamente 8 pulgadas de largo y 1 pulgada de ancho. Era obvio que había habido una pelea violenta dentro de la caravana. Estaba en un estado de desorden con mucha sangre en el piso. La primera persona que encontró el cuerpo de Keith le subió los pantalones en un intento de mantener su decencia. No había evidencia de agresión sexual. Se realizaron investigaciones casa por casa en el área de Llangefni, junto con una búsqueda minuciosa en el sitio de trabajo. La policía nuevamente identificó varios autos que estaban ansiosos por localizar, incluyendo un Ford Cortina azul oscuro, un Escort XR3 y rojo, una camioneta Ford Transit y un auto blanco que posiblemente era un Peugeot.
Faltaban varios objetos de la caravana, entre ellos el teléfono móvil Vodafone, que se usó por última vez cuando Kit habló con su hija la noche del asesinato. Un reproductor de video Mitsubishi del cual la policía tenía el modelo y el número de serie, y una radio Roberts. El asesinato de Kit se investigó por separado del de Henry, aunque se reconocía que ambas muertes podían haber sido obra del mismo asesino. 6 hombres de entre 17 y 31 años fueron detenidos poco después en las estaciones de policía de Bangor y Holyhead. Después de ser entrevistados, todos fueron liberados sin cargos. El 9 de diciembre se informó que un hombre de 28 años estaba siendo interrogado en relación con la muerte de Enrique. Nigel Owens, un taxista de Holyhead, compareció ante el tribunal el 12 de diciembre y fue acusado del asesinato de Enrique. Parecía que el caso de Enrique estaba llegando a su fin. La policía de la comunidad se sorprendió cuando, poco más de una semana después, hubo otro asesinato. En diciembre, la policía recibió un reporte de desaparición. Sheila Davis estaba cada vez más preocupada porque su esposo Anthony, conocido como Tony, no había regresado a casa después de visitar a su tía. Anthony era un padre de 2 hijos de 40 años que había vivido en Lisfan toda su vida. Era un hombre feliz y trabajador que había trabajado en la panadería local durante muchos años antes de convertirse en asistente en el crematorio de Colony Bay unos años antes. No pasó mucho tiempo antes de que el Ford Escort azul de Tony fuera encontrado estacionado cerca del malecón en la playa de Penton, en Abergele, a poca distancia de allí. El cuerpo de Tony fue descubierto cerca de la orilla del agua. Había sido apuñalado varias veces en un ataque horrible. El 20 de diciembre, Sheila pidió ayuda en una conferencia de prensa para hallar al asesino de su esposo. Al alterarse demasiado para hablar, el hermano de Tony, Miguel, pidió ayuda diciendo: «Queremos pedirle al público que ayude lo más posible. Antonio no merecía morir de la manera en que lo hizo, así que si alguien puede ayudar, por favor, acérquese». El área donde se encontró el cuerpo de Tony era conocida por ser un lugar de encuentro para homosexuales. A pesar de los informes en los medios en ese momento, no había evidencia que sugiriera que Tony fuera gay, algo que la familia siempre ha dicho que no era cierto. Sin embargo, la policía trabajó bajo la teoría de que Tony había estado involucrado en actividades homosexuales en el momento de su muerte, y se dieron cuenta de que necesitaban la ayuda de la comunidad gay. En ese tiempo, muchos hombres gays temían ser expuestos como parte de la comunidad. Esto, junto con la desconfianza hacia las autoridades, quienes eran conocidas por culpar a las víctimas de crímenes de odio contra gays debido a la supuesta promiscuidad de la persona, llevó a que muchas víctimas guardaran silencio sobre cualquier abuso o violencia que hubieran sufrido. Se estableció una línea directa anónima y la policía recibió múltiples llamadas. Una llamada de notable importancia fue de un hombre que dijo que alguien vestido de cuero negro se le acercó y fue atacado y golpeado en una casa en Kinmel Bay. Aunque no dio la dirección de la propiedad, proporcionó una descripción de la casa. Otro llamante contó cómo un hombre que conducía una camioneta había sido particularmente agresivo con él, aunque no pudo proporcionar una placa. El hombre describió un emblema en el costado de la camioneta. Este emblema era el logotipo de una empresa de alquiler de vehículos en Denbigh. Estas 2 piezas clave de información llevaron a la policía a un hombre llamado Peter Howard Moore. Peter nació en St. Helens, Lancashire, el 19 de septiembre de 1946. Creció en una casa grande en Kinmel Bay, Conway, donde su familia tenía la ferretería local. Su madre dio a luz a Peter bastante tarde en su vida. Ella no esperaba tener un hijo y se alegró mucho cuando finalmente quedó embarazada de Peter. Lo consentía mucho. Ambos tenían una relación sumamente cercana y para ella, él no podía hacer nada mal. Pero su relación con su padre era muy diferente. Era un autoritario estricto, agresivo, dominante y a menudo estaba borracho. Cuando su padre murió en 1979, Pedro se hizo cargo de la ferretería familiar y era un miembro conocido y aparentemente apreciado de la comunidad local. Se decía que siempre tenía una sonrisa en el rostro, era muy educado y en general un hombre realmente agradable. Se había enamorado del cine cuando era un niño. Cuando las finanzas lo permitieron, empezó a comprar y renovar pequeños cines comunitarios en la costa norte de Gales.
Esto le proporcionó cierto interés limitado de la prensa y le gustaba presentarse como el salvador del cine en su zona. Para 1995 administraba 4 cines: Barguild, Holyhead, Kinmel Bay y Denbigh. En su papel como proyeccionista en los cines necesitaba vestirse completamente de negro. Pedro era gay, pero decidió ocultar su sexualidad a su familia porque temía ofender a su madre, a quien adoraba. Con el paso del tiempo y después de la muerte de su padre, tuvo más libertad y confianza para tener relaciones con otros hombres. Salía a buscar encuentros sexuales breves y anónimos. Su madre murió en 1994 y después de esto se volvió un poco menos reservado sobre su sexualidad y algunas personas empezaron a pensar que podría ser homosexual. Pedro utilizó un despacho legal local para encargarse de la sucesión de la herencia de su madre, donde se le consideraba un hombre bien hablado, tranquilo y calmado. Una opinión que habría sido seriamente cuestionada cuando Pedro usó ese mismo despacho legal un par de años después para su defensa penal. La casa de Pedro coincidía con la descripción proporcionada a la línea de denuncias anónimas, y también se descubrió que había rentado una camioneta de la empresa cuyo emblema había sido descrito por la otra persona que llamó. Para el 22 de diciembre la policía ya estaba en posición de avanzar. Se formaron 2 equipos con el plan de arrestar a Pedro mientras estuviera en su casa, cuando llegaron a su hogar, Casa Darlington, en la bahía Kinmel. Salía en su auto por la entrada y la policía no tuvo más opción que seguirlo. Lo detuvieron y no mostró ninguna emoción cuando fue arrestado. Los locales estaban sorprendidos y muchos pensaban que la policía se había equivocado. ¿Seguro que el hombre amable de la ferretería no podía ser un asesino? Pedro fue acusado inicialmente del asesinato de Toño Davis. Él negó cualquier participación en el crimen. Cuando terminó esa entrevista, Pedro fue arrestado de nuevo de inmediato y acusado del asesinato de Kate Randall. Pedro nuevamente negó tener algo que ver con este crimen. Luego, en las primeras horas de la víspera de Navidad, le dijo a la policía que estaba listo para hacer una declaración. Continuó confesando y proporcionando detalles de cada asesinato. Pedro dijo que había visto a su primera víctima, Enrique Roberts, caminando de regreso del bar una noche. Pedro fingió que su auto se había descompuesto y entabló una conversación con Enrique. Ambos hombres tenían interés en la memorabilia nazi. Unas noches después, Pedro regresó a la zona e hizo ruido afuera de la casa para atraer la atención de Enrique. Al salir Enrique a ver qué ocurría, Pedro lo apuñaló. Enrique intentó correr de regreso a la casa, pero Pedro caminó detrás de él, apuñalándolo constantemente en la espalda. Cuando Enrique finalmente cayó al suelo, Pedro le bajó los pantalones y lo apuñaló en ambos glúteos. Las heridas de arma blanca se infligieron post-mortem. Pedro luego entró a la casa y robó una bandera con la esvástica. En ese momento, el taxista de Holyhead, que había sido acusado del asesinato de Enrique, seguía bajo custodia. Al revelar detalles de su segunda víctima, Pedro sorprendió por completo a los oficiales que lo entrevistaban. Les contó a los policías cómo había conocido a un hombre en un bar gay llamado Pacos en Liverpool en octubre de ese año. El hombre, Eduardo Carty, le pidió a Pedro que lo llevara a su casa después de que Eduardo se subió al auto de Pedro. Se quedó dormido y cuando despertó, se dio cuenta de que estaba en un bosque, muy lejos de su casa. Eduardo intentó escapar, pero Pedro lo alcanzó, según Pedro. Eduardo entonces le preguntó: ¿eres uno de esos tipos Nielsen, como el asesino serial Dennis Nielsen? Pedro entonces apuñaló a Eduardo hasta matarlo. La policía no tenía conocimiento de este asesinato hasta la confesión de Pedro. Pedro entregó un mapa claro señalando dónde dejó el cuerpo de Eduardo. Poco después hallaron los restos gravemente descompuestos de Eduardo. Fue identificado por sus registros dentales. 7 semanas después de que no regresara a casa tras una noche de fiesta, su familia recibió la devastadora noticia de que Eduardo había sido asesinado. La tercera víctima, Kate Randall, fue otro asesinato puramente oportunista. Pedro estaba muy estresado por sus dificultades financieras y por el hecho de que el banco estaba buscando embargar su negocio. Pedro descubrió que matar personas era una forma de liberar el estrés para él. Así que cuando pasó por el sitio de construcción y vio las luces encendidas en la caravana de Keith, fue a tocar la puerta principal. Al abrir la puerta, Keith fue apuñalado en el estómago por Pedro. Siguió una pelea violenta durante la cual Keith fue apuñalado varias veces.
Pedro continuó dando detalles sobre su última víctima. En diciembre de 1995 salió a conducir cuando se encontró con Tony Davis. Después de una breve conversación con Tony, Pedro sacó un cuchillo y comenzó a apuñalarlo repetidamente. Tony se defendió y Pedro también fue cortado con el cuchillo, pero finalmente él dominó a Tony, quien murió en la playa a causa de sus heridas de arma blanca. Después de admitir 4 asesinatos, Pedro también confesó numerosos asaltos indecentes y agresiones violentas contra hombres durante los últimos 20 años. Al preguntarle sobre sus crímenes, Pedro se mostró frío y sin emociones. No siento ningún remordimiento en absoluto por lo que he hecho. Cuando le preguntaron cómo se sentía después, respondió: me sentí satisfecho, fue un trabajo bien hecho. Fue divertido, agregando que había cierto placer en matar. La policía no solo se basó únicamente en la confesión de Pedro, sino que construyó un caso integral de pruebas en su contra. Determinaron que para que Pedro estuviera sexualmente satisfecho, necesitaba dominar a la otra persona, tanto psicológica como físicamente. Con el paso del tiempo, necesitaba aumentar el nivel de violencia para obtener el mismo placer, y comenzaron los asesinatos. Un registro en la casa de Pedro reveló que cada habitación, con excepción del dormitorio de su madre, que había permanecido intacto desde el día en que ella murió, estaba orientada al sadomasoquismo. Mientras tanto, era conocido por vestirse de negro en su papel de proyeccionista en el cine. Esto se había convertido en un deseo creciente de vestirse como un soldado nazi. Botas negras, abrigo y pantalones de cuero. La policía también encontró manchas de sangre en las paredes de toda la casa, chaqueta de Tony, videograbadora del asesinato de Kit y bandera con esvástica tomada de la casa de Henry. Además, al momento de su arresto, la policía encontró un cuchillo en el auto de Peter, que después se comprobó que tenía la sangre de Tony, a pesar de todas las pruebas en su contra y su confesión completa. El 3 de enero de 1996, Peter le dijo a la policía que en realidad había inventado todo y que él era un espectador inocente de los crímenes. Luego afirmó que los asesinatos fueron cometidos por lo que resultó ser su amante gay imaginario, Jason, a quien había nombrado en honor al asesino. En las películas de Viernes 13, películas que él solía proyectar en su cadena de cines. Pedro continuó con esta línea de defensa cuando el caso llegó a juicio, durante el cual se comportó como si el proceso le resultara divertido y entretenido. Después de 4 semanas de testimonios, el jurado deliberó durante solo 3 horas y media antes de declarar a Pedro culpable de 4 cargos de asesinato. En noviembre de 1996 fue sentenciado a cadena perpetua con la recomendación de que nunca sea liberado. Con el juez declarando que fuiste responsable de 4 asesinatos sádicos, en ningún momento has mostrado el más mínimo remordimiento o arrepentimiento por los asesinatos, ni por los 20 años de violencia que los precedieron. Considero que eres tan peligroso como un hombre puede serlo. Su abogado recordaría más tarde una parte de la confesión de Pedro que le impactó especialmente, diciendo que nos contó cómo vio a un hombre al que quería matar. Mientras conducía por Llangefni, no pudo detenerse por el sistema de una sola dirección. Para cuando regresó al mismo lugar, el hombre ya se había ido. Primero, me asombra la mente de un hombre que obedece una señal de una sola dirección, pero no le importa cometer un asesinato. Y en segundo lugar, que ese hombre, quien quiera que haya sido, nunca sabrá cuán afortunado fue. En abril de 2000, Pedro regresó a la corte para solicitar una indemnización a quienes dejó a cargo de su casa y pertenencias. A 2 de sus amigos, Lee Bradshaw y Paulina Pridurch, se les pidió que actuaran como encargados de la propiedad y se les dio permiso para vender algunos de los artículos, pero Pedro les había dado una lista de cosas que quería conservar. Pedro descubrió que la pareja se había llevado todo de la casa y también había desmantelado el edificio, incluso arrancando los lavabos y los pisos de madera. Se le otorgaron casi 13,000 libras esterlinas en daños por la pérdida de sus pertenencias, que iban desde muebles antiguos y carteles de cine hasta duendes de jardín y latas de comida. Al año siguiente, Pedro volvió a comparecer ante el tribunal, esta vez buscando 160,000 libras esterlinas en daños contra la policía del norte de Gales, a quienes acusó de no haber protegido su casa después de su arresto en 1995. Esta vez el caso fue desestimado porque no tenía una posibilidad realista de ganar un juicio
En 2011 impugnó el hecho de estar sujeto a una condena de cadena perpetua ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debido a que ese tipo de sentencias estaban prohibidas en toda Europa. A inicios del año siguiente se anunció el fracaso de la apelación. En 2013 se anunció que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había dictaminado que debía existir la posibilidad de liberación y revisión para ser compatible con los derechos humanos. Sin embargo, en febrero de 2015, el tribunal confirmó la legalidad de dichas sentencias de cadena perpetua bajo el argumento de que serían revisadas en casos excepcionales. Pedro ahora tiene 77 años y sigue en prisión. Eso concluye la historia de hoy. Por favor, suscríbete si eres nuevo en el canal. Gracias por escuchar El Rollo Criminal. Cuídate. Adiós, peste. Las cerca de 20 golpizas mencionadas en la historia. Las armas que Pedro usaba eran una porra de policía o un garrote de madera. Adiós.